local para que apoyen a su pastor es primeramente el Señor. La primera semana del mes de diciembre estaremos saliendo para Honduras a dar seminarios para pastores y líderes, y el hermano Castruita es uno de los que van a estar por allá. Y mi petición a Dios y a ustedes es que lo apoyen en todo lo que puedan apoyarlo al hermano. Alguien ha dicho, ¿y ahora dónde andan los pastores de vacaciones? Una vez una pareja de la iglesia de Friona que acostumbraba a decir eso, lo invitamos a una actividad que tuvimos en Colorado por 3 días, y después de que se terminó la actividad veníamos y los hermanos solamente decían: ay, hermanos, está pesado esto, 1000 disculpas, porque se la pasan, ¿verdad?, todo el día en las actividades. Mayormente cuando vamos nosotros hemos estado en Honduras, en Nicaragua en varias ocasiones, en Honduras, en República Dominicana, y quienes han estado allá, ahí está el hermano Peñón, los que han estado en Nicaragua. Desde que llega, hermanos, recuerdo la penúltima vez que estuve en Nicaragua, en Nicaragua, en lo que me bajé del avión, ya me estaban esperando derechito a un culto. Llegamos a un culto, ahí estuvimos, de ahí nos fuimos a otro culto, y luego nos fuimos a cenar, y como a las 2 de la mañana llegamos a acostarnos. Y allá las predicaciones son de 2-3 horas, así es que no es como que uno se va, hermanos, allá a una hamaca a pasar el rato. Así es que bendigan a su pastor, oren por él, y que Dios nos permita hacer un buen trabajo ahora que estemos ahí en Honduras. Vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el nombre del Señor. En lo que usted encuentra en el capítulo 4, quiero confesarle algo. Venía preparado y sin afán de presumir, ni mucho menos, Dios lo sabe. Siempre que vamos a algún lugar, sea una actividad o que nos invitan a predicar a algún otro lugar, Dios lo sabe, hermanos, siempre andamos preparados para compartir algo, y siempre le pedimos a Dios que lo que hablemos sea de bendición, ¿verdad?, en el lugar donde vamos a estar. Y estando aquí, hasta le dije a mi yerno cuando íbamos ¿a dónde íbamos? A Friona, ¿verdad que sí? Y veníamos comentando sobre el viaje aquí al Paso, y entonces yo le comentaba: fíjate que siento en mi corazón preparar un tema profético, si Dios me permite estar ahí en el Paso, y nos toca la oportunidad de compartir. Y acabamos de estar en Dallas la semana pasada, el domingo pasado estuvimos en Dallas, y nos tocó predicar a un pastor de África y a su servidor. A mí me tocó la última parte, y el hermano de África pues agarró buen tiempo, y yo no tengo ningún problema con eso, porque uno también tiene que aprender. Y al terminar, el hermano compartí también un tema profético que era parte de lo que les iba a compartir, y digo les iba a compartir aquí, ahorita le doy más o menos una probadita, de lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, hermanos, en relación a lo que es todo el asunto de lo que es la economía, todo el asunto de lo que es la tecnología, cómo todo esto está llevando un control tremendo. ¿Cuánto ya ordenaron su iPhone 11? Ya, hermano, ya lo ordenó. Hermanos, todo es puro control. Ya traen 3 cámaras, así es que todo es control, control y control. Terminé el tema allá porque les hablé un poquito del G5, no sé cuántos han oído hablar del G5 y todo eso, cómo el gobierno el propósito de Dios es controlarlos completamente. Y terminé el tema, dio como unos 40 minutos más o menos. Cuando terminé el tema, varios hermanos de los que me conocen ahí se acercaron y me dijeron: hermano, dice, se sale, usted siempre nos deja picados, ¿por qué no le siguió? Le digo: no, hermano, es que hay que respetar el tiempo también. Hace un mes y medio le compartí un tema a los hermanos en Lobo, ¿verdad?, de un pacto que se acaba de firmar. Yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta de ello, ¿verdad? El líder principal del catolicismo se juntó con el líder principal del Islam, y acaban de firmar un pacto que se llama precisamente el Pacto Mundial de una sola religión. Y usted que conoce la Biblia se va a dar cuenta que en el panorama profético, precisamente, y era lo que les iba a compartir hoy, la similitud que hay entre la imagen del capítulo 3 del libro de Daniel
y que hay en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, cómo Nabucodonosor manda erigir aquella estatua o finge o imagen, y luego da una orden, y la orden es que cuando se oigan todos los instrumentos musicales, en el momento en que se oyeron los instrumentos, todos tenían que postrarse y adorar la imagen que él había hecho. Si usted va al capítulo 13 de Apocalipsis, hay una similitud tan tremenda que cuando la primera bestia es herida, la herida de ella es sanada y vuelve otra vez a resurgir, y en el resurgimiento, hermanos, de esa segunda bestia, donde inclusive ya parece tener un poco más de autoridad, tanto que hace descender un fuego del cielo a la tierra en presencia de ellos, que no tiene que ver con que caiga el fuego literal. Hay muchas implicaciones aquí y no voy a entrar en ese detalle, pero es ahí precisamente donde usted se encuentra, hermano, el cómo, ¿verdad? Todas las tribus y pueblos y lenguas y naciones, ¿verdad? Se les dio una orden que la adoraran y que el que no lo hiciera fuera muerto. Más adelante habla de la marca y algunos otros asuntos, pero hay algo muy interesante que en el capítulo 3, hermanos, de hecho eso va a volverse a repetir, porque el Señor restaura lo que pasó, dice Eclesiastés capítulo 3, y es que en estos últimos tiempos, cuando esto se restaure y la persecución a la iglesia, hermanos, se lleve a cabo, vamos a necesitar ver esos Sadraches, esos Mesach y esos Abednego. ¿A qué me estoy refiriendo? A esos hombres y mujeres que estarán dispuestos, hermanos, a dar aún sus vidas por el Señor, con tal de no negar el Dios a quien ellos están sirviendo, a quien nosotros estamos sirviendo. Y lamento, hermanos, perdónenme, sentí en mi corazón cambiar el tema, porque se ha estado hablando, ¿verdad?, del que venciere, se ha estado hablando del Espíritu Santo precisamente, que es una línea que voy a tomar. Y hace como unos 2 años y medio compartí un tema en la iglesia del Lobo, de hecho está grabado en 3 CDs, donde hablo de 3 cosas interesantes que lamentablemente hoy en día se está viendo esto muy muy común en muchas congregaciones. Y precisamente el texto que vamos a leer es una de las líneas que vamos a tomar, pero quiero rapidito decirle 3 cosas muy importantes. En el capítulo 3, verso 30, ahorita lo vamos a leer, 31 del libro de Efesios, la Biblia habla, ¿verdad? Y no contristéis. ¿A quién? Contristar. Por cierto, hay 2 palabras en la Biblia, la otra está en Efesios capítulo, en Hechos capítulo 2, verso 37, donde dice la Biblia que fueron compungidos. Contristar y compungir son 2 cosas muy diferentes. Contristar es cuando usted hace sentir triste o mal a otra persona, y compungirse es la actitud de arrepentimiento que una persona siente ante el dolor de otras. Y eso fue lo que sucedió en el caso de estos hombres, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, está hablando de lo que había sucedido en el caso de nuestro Señor Jesús. Esa es una etapa, y probablemente voy a ver hasta dónde llego, pero hay otra etapa, hermanos. Y la otra etapa es la que dice Isaías 63, donde dice la Biblia que el Espíritu se los volvió enemigo. Y la última, la del capítulo 12 de Mateo, donde la Biblia dice, hermanos, que hay un pecado que no puede ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuál es, hermanos? La blasfemia contra el Espíritu. Es probable que no los pueda tocar todos, pero más o menos para que se den una idea de qué línea vamos a tomar ahora. En el capítulo 4 de Efesios, en el nombre del Señor, verso 30 nada más para entrar en esta parte. Les prometo no ser muy extenso, sé que el tiempo se ha ido y vamos a ser conscientes de eso. El 30 lo tiene, ¿verdad? Ahí sentadito como está, no se preocupe. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. El tema que toqué en Dallas es un tema que le decía a los hermanos que muy pocos hablan. Todo el mundo habla de la marca de la bestia, ¿verdad que sí? De la marca por cierto, ¿saben ustedes que la tecnología va a tener mucha influencia en todo lo que va a suceder en estos últimos tiempos?
empiece a desprenderse, hermano, de su celular, se lo recomiendo. De hecho, ya ahorita todo lo que usted habla, textea, a las redes a las que entra, porque quiero pensar que todos los que aquí tienen celulares que son cristianos entran casi siempre, ¿verdad?, a páginas cristianas, a música cristiana. Nadie está aquí entrando a páginas de pornografía ni nada de eso, ¿verdad que no, hermanos? Bueno, es asunto de usted y de Dios. Pero déjenme le digo algo más. Hace no mucho llamaron a corte a Mark Zuckerberg, ¿se acuerdan de él, verdad? Y le estaban pidiendo cuenta, porque precisamente había habido muchas filtraciones de mucha información que salió, que inclusive algunos la relacionaron con las elecciones del presidente que hoy tenemos. Y en esa filtración de información, hermanos, había habido una filtración tremenda de datos. Ellos saben quién es usted, dónde vive, dónde trabaja. Ellos saben todo de usted, hermanos, y a su nombre. Entonces yo les decía a los hermanos que todo el mundo habla de la marca de la bestia, pero nadie habla de la marca de Dios. ¿Cuántos sabían que Dios tiene una marca? Sí, hermanos, Dios tiene una marca. Capítulo 9 del libro de Apocalipsis habla del sello de Dios, y este es uno de ellos, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y ahorita meditando un poco, hermanos, porque nos voy a llevar más que una predicación a una reflexión, porque nada de lo que está escrito por casualidad, todo tiene un propósito. De hecho, el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, dice que todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito en quienes los fines de los siglos han venido a parar. Y a su nombre. Y no contristéis. Antes de meterme en este punto, yo ahorita, y siempre que veo a nuestro hermano Álvaro, que mis respetos y lo honro como nuestro hermano, uno de nuestros hermanos mayores, puedo ver que aunque hoy en día estamos viviendo un cristianismo muy, muy débil, muy aparente, muy, como dijéramos, hermanos, fluctuoso, y yo sé, pueden salir muchas palabras. Yo me gozo cuando todavía puedo ver hermanos, ¿verdad?, que conocimos de 20, 30 años atrás, y todas seguimos adelante por la gracia de Dios. Yo no era pastor cuando conocí al hermano, y bueno, Dios me permitió entrar al ministerio, y hoy yo llegué a escuchar algunos de los consejos. A veces fueron fuertes los que él me dio, pero tragando saliva los tuve que recibir en el nombre de Jesús. Como por ejemplo, hermanos, hoy lamentablemente las estadísticas dicen, hermanos, que entre el 60 y el 70% de los matrimonios que tenemos en estos últimos tiempos, en menos de un año, están terminando en divorcio. ¿No le parece algo triste eso? ¿Cómo la sociedad está cambiando? Como hoy en día, inclusive, yo sé que voy a pisar calles, pero perdónenme, la sociedad inclusive en el estilo de vida en relación a la familia está cambiando drásticamente. ¿Cuántas abuelas aquí cuidan nietos? Levanten la mano, vamos a descubrir. Se hacía eso, hermanos, allá 30, 40 años atrás. Era muy raro. Era muy raro, hermanos, porque el núcleo familiar estaba concentrado en que el marido tenía que trabajar y la esposa tenía la responsabilidad de criar a los hijos. Y no me malinterpreten, hermanas que trabajan hoy en día, si hay necesidad de que usted trabaje, yo lo entiendo, pero lamentablemente, hermanos, vivimos en unos tiempos donde la sociedad está cambiando tanto, que hoy en día papá y mamá trabajan y los hijos, o la educación a los hijos se la estamos dejando a alguien más. Y qué bueno que nuestras abuelitas los estén educando, pero en la mayoría de los casos no es así. Los llevan a centros de cuidado o a las vecinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy en día estamos teniendo, hermanos, la sociedad se está descomponiendo de una manera terrible. Ahora, estoy haciendo este comentario porque, aunque usted no lo crea, hermanos, cuando hablamos del concepto de la convicción y de la firmeza de un cristiano, que ahorita se usó ese término, creo que el hermano Álvaro mencionó, es el capítulo 4 del libro de Proverbios, donde la Biblia dice que exactamente eso es, la senda del justo. ¿Cómo es la senda del justo, hermano? Ahora, no estoy cambiando la Biblia, pero déjenme se lo digo de esta manera. La senda del justo debe de ser como la luz de la aurora,
que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el Salmo 84 nos encontramos que el salmista dice: irán de fortaleza en fortaleza y verán a Dios en Sión. Lamento decirles, hermanos, que hoy en día tenemos un cristianismo muy resfriado, muy frío. Lamentablemente, hermanos, si no hay música, hay mucho cristiano que no dice gloria a Dios. Y ya no voy a hablar más porque lamentablemente hoy en día tenemos discotecas en las iglesias. Si no hay humo, si no hay guitarra eléctrica y todo eso, hermanos, como que la presencia de Dios no baja. Bueno, déjenme decirle una cosa, que precisamente todos esos cambios que han estado sucediendo, que es precisamente la palabra que aquí aparece, ha hecho que el Espíritu de Dios, hermanos, se contriste. Y a su nombre. Y no contristéis. Cuando Apocalipsis capítulo 2, que la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, donde empieza con una amonestación muy fuerte, por cierto, donde el Señor, después de halagar un poco a la iglesia, le dice: pero tengo contra ti. ¿Saben, hermanos, que es algo muy triste cuando Dios tiene que dirigirse a nosotros y decirnos, como decía el hermano, que no nos gustan que nos digan que estamos mal, nos gustan que nos digan que bien, te estás aventando, eres el mejor de la iglesia, pero cuando alguien nos apunta con el dedo, la verdad es que a nadie nos gusta, ni a mí, hermanos, con honestidad, la verdad. Pero qué triste cuando Dios tiene directamente algo contra ti. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a su nombre. ¿Cuántos de aquí tienen 10 años de bautizados? Levanten la mano. Ok, como unos 10 más o menos. ¿Cuántos de aquí tienen 20 o más de años de bautizados? Ok, ¿cuántos de aquí tienen 30 o más años de bautizados? Bajan los números. ¿Por qué estoy preguntando esto, hermanos? Porque si hacemos si hacemos un paralelismo entre la iglesia y el matrimonio, que no estoy fuera de orden, porque si hay una institución que el Señor utilizó para asemejar la iglesia, fue precisamente el matrimonio. Y usted se da cuenta hoy en día, hermanos, como antes, hermanos, no se hablaba de divorcio, esa palabra era muy fuerte y no podíamos utilizar. Hoy en día, hermanos, hablar de divorcio es el pan de día en muchas iglesias. Bien, voy a hablar de contristar. ¿Saben ustedes que aunque Apocalipsis 2, cuando dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, recuerda por tanto? Yo le he dicho a los hermanos que la palabra recordar, hay una versión que dice reconoce, porque recordar puede batallar, pero puede lograrlo, pero reconocer es una actitud que muy pocos logramos vencer. Reconoce por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, ya las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esa condición, hermanos, ustedes han oído hablar de la ley de causa y efecto. Es muy interesante cuando usted estudia esa ley, y si lo aplicamos bíblicamente hablando, usted se puede ir al capítulo 6 de Gálatas, el verso 7, cuando la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted compara esas dos leyes, porque es una ley también la que el Señor utilizó, la ley de sembrar. Usted no siembra frijol y levanta manzana, ¿verdad que no? No, yo sé que se va a reír, hermano, Padre Cristo, así es. Pero lamentablemente, hermanos, en el cristianismo muchos están pretendiendo hacer eso. Se dicen cristianos, pero cuando usted observa sus frutos, algo anda mal. Algo anda mal. Y permítanme decirles algo, y lo voy a decir con mucho respeto. Es bueno que alguien tenga aquí dones, porque la Biblia habla de los dones, capítulo 12, 1 de Corintios. Pero Jesús nunca dijo: por sus dones los reconoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y a su nombre. No es una regla, a ver si me explico. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 2 y habla de la dispensación de la iglesia de Éfeso, pero tengo que tratar que has dejado tu primer amor, no es una regla, hermanos, que usted tenga que resfriarse espiritualmente hablando. Lamentablemente hoy en día es muy alto el porcentaje que tenemos en las congregaciones de hermanos que apenas pasa 1 año, 2 años, y otros ni siquiera el año, ya andan resfriados, andan más fríos que un témpano de hielo.
No es una regla. ¿Por qué lo dejó el Señor escrito? Porque eso iba a suceder, definitivamente que eso iba a suceder. Pero no es una regla, hermano. No es una regla que, recuerdo yo cuando, que tenía como unos 3 años de bautizado, ya empezaba a hablar de la palabra en las casas. Y una vez llegué a la casa de una señora bautista, era familiar de uno de los hermanos. Y le gustó mucho cómo compartía la palabra y cómo yo servía a Dios. Y me dijo, oiga hermanito, me dijo así, le quiero preguntar algo. Le digo, dígame. Digo, oiga, ¿cuánto tiene usted bautizado? Le dije, como 3 años, hermana. Ah, dice, pues con razón. Le digo, ¿con razón qué? Dice, pues con razón anda en su primer amor. Dice, en 10 años lo quiero ver. Y me la volví a encontrar después de 10 años. Ya llevo como 37 años sirviendo al Señor, hermanos, y el gozo del Señor todavía sigue. Ahora, nos podemos poner por ejemplo, pero hay que entender que somos muy diferentes. Pero ¿qué hacer, hermanos? Y es probable que les dé algunas líneas de ello. ¿Qué hacer cuando usted siente que su primer amor se está resfriando? Ahora, mire qué interesante. Pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor, dice Apocalipsis capítulo 2. En el capítulo 4 del libro de Efesios dice el verso 30, y no contristéis. Contristar, si usted lo busca en el diccionario, una de las definiciones es simplemente hacer sentir triste a otra persona o hacer sentir mal a otra persona. ¿Y cómo puede uno hacer sentir mal o triste a otra persona, hacia su cónyuge, algún familiar, algún ser querido, hermanos en Cristo o cualquier otro tipo de personas? Puede haber varias maneras, pero por lo menos 2 de ellas. Una, de la manera en que nosotros hablamos, o 2, de la manera en que nosotros actuamos, definitivamente. De hecho, hay ocasiones, hermanos, en que ni siquiera tenemos nosotros que decir algo, porque dicen por ahí que los hechos hablan más fuertes que los dichos. Y si hablamos en el caso de Dios, todavía hay otra manera más en la que nosotros podemos ofender a Dios. Y usted lo encuentra en el capítulo 139 de los Salmos, cuando el salmista dice, porque aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes todo. Una cosa es contristar al Espíritu Santo de Dios. Y le voy a decir una cosa, si usted se investiga, se analiza y se da cuenta que está en esa etapa, hermanos, no se me agüite, tiene oportunidad, restaure, levántese, empiece a volver a hacer cosas que hacía antes. Y a su nombre. Todavía inclusive cuando llega el capítulo 63 de Isaías, donde la Biblia dice que el espíritu se les volvió enemigo, y aun cuando llegue eso a suceder, ¿sabía usted que todavía puede tener la oportunidad de restaurar su relación con Dios? Y le podría poner varios ejemplos que no es el caso ahorita, pero cuando ya llega la etapa número 3, que es la etapa, hermanos, donde la Biblia dice que cuando usted blasfema contra el espíritu, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y muchos me han preguntado, hermano, ¿qué es blasfemar contra el espíritu? Bueno, no hay tiempo para eso. Hay mucho detalle en las 3 partes, muy interesante, pero solamente quiero entrar en esta parte de, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Váyase al Salmo 51, solamente le voy a dar algunos síntomas de cómo uno como cristiano puede estar contristando el Espíritu de Dios, o vamos a ver síntomas de cuando un cristiano ha contristado al Espíritu de Dios. ¿Cuántos de ustedes han oído a hermanos o hermanas decir, quizás en una confesión muy personal, decirles, ¿sabe qué, hermano? Oren por mí. ¿Qué le pasa, hermano? La verdad, dice, ya tengo rato que vengo a la iglesia y no siento la presencia de Dios. Hay un cantante muy reconocido en el cristianismo que se llama, creo que Ramón González, ¿no? Hay un canto que me gusta mucho, Altar sin lágrimas, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que derramaste una lágrima en el altar? Ay, tengo que derramar lágrimas. Bueno, no es que tengas que, pero lamentablemente ya ese sentimiento de compungimiento brilla por su ausencia en muchos cristianos. Nos hemos acostumbrado tanto, nos hemos arrutinado tanto. De hecho, hay una palabra que hace poco les compartí a los hermanos, la palabra paradigma. No sé cuántos han oído la palabra paradigma.
que tiene relación con el estar arrotinados con hacer algo, o el tener algo ya establecido y acostumbrarse a hacer eso. Y lamentablemente, hermano, muchos cristianos se han rutinado, ya hacemos las cosas como por inercia prácticamente, y no por un sentir, de realmente sentir la presencia de Dios. ¿Cuántos se acuerdan del primer día que el Señor les habló a su vida? ¿Se acuerdan, hermano? Yo recuerdo aquel día que aquel joven habló a mi vida allí en el cuarto de las Quebradas donde yo trabajaba, hermano. Yo era mayordomo y él estaba leyendo un libro. Le digo, ¿qué está leyendo? Dice, la Biblia. Le digo, ¿qué es eso? Y empezó a leer el varón, hermano, y empezaron a rodar lágrimas de mis ojos. Le dije, ¿ya agarraste lonche? Dijo, no, todavía no. Le dije, cuando agarres lonche me hablas. Y me habló y nos fuimos allá a mi carro, hermano, y el muchacho hablando y hablando de la palabra, y dentro de mí yo decía, esto era lo que me faltaba, esto era lo que me faltaba. A partir de ahí, hermanos, no me interesaba, y se lo puedo decir delante de Dios y delante de mi esposa, que mi vida cambió prácticamente de la noche a la mañana, y la vida de ella también, porque la verdad, yo a ella los primeros 3 años de nuestro matrimonio le di una vida de infierno, si se puede decir de alguna manera, pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor llegó a mi vida y mi universo cambió totalmente. Cuando tal era bautizado yo, hermanos, íbamos a la iglesia y yo empecé a cantar desde antes de bautizarme. Siempre me gustó cantar, y gracias a hasta ahorita cantamos ahí un poquillo, ¿verdad? Pero una de las maneras en como yo le expresaba, y le expreso hasta el día de hoy al Señor, mi amor y mi agradecimiento, es a través precisamente de de tener el cuidado de no lastimar o de no contristar, o más bien lastimar nuestra relación, para que me entiendan, porque eso es precisamente lo que hace que un cristiano, hermanos, no contriste al Espíritu de Dios. Mantener una relación íntima, y mantener una relación íntima de Dios, de usted hacia Dios, hermanos, la verdad es que mayormente en los tiempos que vivimos no es nada fácil, nada fácil. Vivimos en un mundo donde constantemente estamos corriendo, que el trabajo, que la tecnología, que las ocupaciones, que las responsabilidades, y casi siempre estamos dejando las cosas de Dios al último, cuando en nuestras vidas Dios debería estar en primer lugar. Y a su nombre. Bien, déjeme, le voy a dar una línea porque ya se fue el tiempo. David nos da más o menos una idea de, por cierto, por experiencia propia de él, de cómo se siente la persona cuando la relación empieza a desintegrarse. Usted ya conoce el Salmo, lo puede leer en su casa. David está derramando su alma delante del Señor, que por cierto no crean que David de la noche a la mañana sintió en su corazón ir al templo a pedirle perdón por lo que había hecho. No fue así, lo tuvieron que apuntar con el dedo, hermanos. Tuvo que llegar a Gabo después al lapso de un año, Natán, llegar y decirle, tú eres ese hombre. Y inmediatamente, hermanos, David se tira al suelo, y usted ya conoce el caso. No comía ni nada porque el niño estaba enfermito. Después de comer se levanta, y entonces empieza a darnos una idea de cómo llegó él a sentirse, hermanos, porque precisamente no es hasta que Dios, hermanos, nos descubre, porque los hermanos no nos han descubierto, el pastor no nos ha descubierto, y pensamos que nunca nadie nos va a descubrir de lo que estamos haciendo mal. Pero déjame decirte que el capítulo 15 de Proverbios, versículo 3 me parece, dice que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y a su nombre. ¿Cuántos aquí todavía tienen problemas matrimoniales? Ya nadie tiene problemas. Gloria a Dios. Felicidades, hermanos. Mi esposa llevamos 39 años de casado y todavía tenemos problemas matrimoniales. Cuando llega a haber algunas fricciones por ahí, o sea que nos contristamos el uno al otro, una de las actitudes muy propias que casi todos tenemos cuando pasa eso es que no nos queremos mirar a los ojos. ¿Verdad que no? ¿Vas a comer? Sí, ya está, el plato ya está servido. Ok, ahorita voy. O si nos vamos a acostar a la cama, hermanos, mayormente si es una quinceañera, uno en una orilla y el otro en la otra orilla. Actitudes que denotan que algo no está bien en la relación entre nosotros. Hermanos, en las cosas de Dios hay una similitud
tremenda, pero permítanme decirle que no es de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia Dios. David cometió 3 pecados, no nos vamos a centrar en ello, ¿verdad? Después de que arregla según él todo el asunto, se trae a la mujer a vivir con él, nace el niño, ¿verdad? Y como dijo aquel, nadie vio nada. Pasa un año y el Señor, hermanos, le manda a este profeta que después de darle la parábola, David firma su sentencia de muerte, hermanos. David firmó su sentencia de muerte cuando le dijo, vive Jehová, que ese hombre tiene que morir. Y es cuando este hombre le dice, tú eres ese hombre. Este hombre se humilla, está derramando su alma delante del Señor. Y luego en el versículo 6 en adelante, lo tiene. Hay mucho que hablar de este verso, pero quiero rapidito que mediten en él. Solamente vea la parte principal del verso 6 cuando dice, he aquí, ¿qué dice, hermanos? Tú amas la verdad en lo íntimo. Usted, hermano, tiene que practicar la verdad externa e internamente. Nadie se dio cuenta, nadie vio nada. Bueno, que nadie vea nada, hermanos, usted sabe que tiene un Dios que lo está mirando. La verdad en lo íntimo le va a traer beneficios, hermanos, que cuando nosotros a plazo largo vemos que valió la pena practicar la verdad aún en lo íntimo, esa bendición se pasa, como dice el capítulo 20 de Éxodo, a sus hijos, a la segunda, a la tercera, y no estoy contando, estoy diciendo las generaciones. Segunda, tercera y cuarta generación. Hoy en día nosotros decimos, bueno, cada vez se dan cuenta, sí, pero tus hijos van a llevar las consecuencias, tus nietos las van a llevar y finalmente tus bisnietos las van a llevar. Hay casos en la Biblia, como usted lo puede leer, por ejemplo, el capítulo 1, 2 y 3 del libro de Samuel, de 1 Samuel, donde, hermanos, porque Elí no hacía lo que debía hacer con sus hijos, Dios determinó, hermanos, acabar con su familia, borrar de la faz de la tierra la memoria de esa familia. Y lo mismo puede pasar con nosotros si no tenemos en cuenta que todo lo que nosotros hoy hacemos le va a beneficiar o a perjudicar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Pero bueno, dice así, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Dice el verso 8, qué interesante que David expresa esto. No se le olvide que David tuvo un calificativo de parte de Dios muy interesante y fue reconocido, hermanos, como el hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, este hombre ahora está diciendo, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios, un poquito tarde, pero se lo está pidiendo. Dios de mi salud, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi lengua tu alabanza. Yo divido este salmo en 3 etapas. La primera, cuando David, hermanos, está derramando su alma delante del Señor. 1, 2, cuando David está rogándole a Dios, porque yo considero, hermanos, a lo que yo puedo ver en este caso, que no hay vida más miserable que un cristiano pueda vivir que lo sea sin la presencia del Señor. Y a su nombre. Y 3, cuando David siente el perdón de Dios, hermano, no hallaba a David que ofrecerle al Señor, porque no quieres tus sacrificios que yo daría, no quieres holocaustos. Entonces, como por decirlo, no, se le prendió el foco, le llegó la revelación divina, donde este hombre se dio cuenta, hermanos, que Dios lo único que quiere de nosotros es un corazón contrito y humillado. Y a su nombre. ¿Sabes por qué últimamente andas resfriado, hermana? Es que los músicos de la iglesia ya no tocan bien, hermano. No, y es que el pastor, yo no sé qué le pasa, ya no predica. No. Es que tu relación con Dios se está deteriorando. Pero ahora vamos a buscar las causas, porque siempre hay una causa, hermano. Sí, es que la hermana me cae gorda, deberían de mandarla a Alaska allá donde la usen los osos, yo no sé.
No, 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 no. Es que ha dejado de hacer cosas que tú antes hacías. Ha dejado de orar. ¿Y a su nombre? La Biblia, hermanos. ¿Te acuerdas que la Biblia te duraba antes? Yo me acuerdo, me duraba como un año una Biblia, pues porque uno la usa mucho y se empieza a hacer así medio. Y ahora ya tienes como 10 años con la misma Biblia. A su nombre. Entiendo que el cuerpo físico no determina si hay unas o no hay unas, pero a veces las evidencias son muchas. Y no voy a hablar mal de nadie, pero simplemente lo que quiero decir, tu relación con Dios está determinada por lo menos en 3 cosas que son básicas, y que esto es de ley. No es que si te sientes bien o si quieres o si te gusta. Tú tienes que orar, tú tienes que leer la palabra de Dios y tienes que ayunar. Hay otras que se pueden añadir, como dice Hebreos 10:25, y no dejando de... porque hoy en día, perdónenme hermanos, en mi olvidaba, ya tenemos muchos cristianos cibernéticos. Sí. No, hermano, no fue a la iglesia. No, estuve viendo un tema muy interesante en YouTube, hermano. Ahí sentí la presencia de Dios y no es cierto, hermanos. Por cierto, hay mucha basura ahorita en internet, hermanos. Acabo de predicar, hermanos, de cómo la fe de los cristianos va a ser atacada fuertemente en estos últimos tiempos. ¿Cuántos de ustedes han oído hablando de redes sociales, de cómo ahorita mucho cantante cristiano reconocido, líderes de congregaciones muy grandes, se están manifestando y están diciendo, pues ya no sé si creer o no creer en la Biblia? ¿Cuántos han oído eso? Eso es solamente el inicio, hermanos. Lea el capítulo 18 del libro de Lucas, versículo 8, y Jesús ya lo declaraba diciendo, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿qué dijo él? Hallará fe en la tierra. Sí, sí va a hallar, pero no va a hallar la que debería de haber hallado. ¿Por qué? Hermanos, perdónenme, pero hay muchos cristianos que ahorita, hermanos, que se está acostumbrando a faltar a los cultos. Es que el pastor nos quiere nomás tener en la iglesia, ya son 3 días de culto, no te preocupes, yo tengo 6 días de culto a la semana. Pero más todavía, el capítulo 2 del libro de los Hechos, la Biblia dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y hoy tú con 2 días de culto te estás muriendo. No, y sí te estás muriendo, pero espiritualmente. Y a su nombre. Capítulo 4 de 2 de Corintios, dice el versículo 18, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Otra de las razones porque estamos contristados, hermano, el Espíritu de Dios, le damos más tiempo a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Y a su nombre. Dice el hermano Armando de Lobo, no velas. O sea, que no las veas, pero es lo que más miras. Y a su nombre. La tecnología. Yo sé que a veces se toma en un término de risa, y a veces hasta les han mandado un texto. Si tratáramos la Biblia como tratáramos el celular. ¿Verdad que sí se la saben, hermano? Sí, así es, hermano. Es una gran verdad. A ti se te puede olvidar la Biblia en la casa o en la casa de otro hermano y mañana la recojo, pero se te olvida el celular y te regresas de donde estés. Para que se den cuenta el tipo de cristianismo que hoy nosotros estamos teniendo. Y a su nombre. A ver, ¿cuántos oyeron la noticia el líder de la Iglesia Católica acaba de declarar que la Biblia es obsoleta y que hay que hacer otro libro mejor todavía? Eso va a suceder, hermanos. Por eso la Biblia, aunque gracias a Dios todavía tenemos la oportunidad de traerla con nosotros, hermanos, la Biblia no debemos de traerla solamente debajo del brazo, como se dice, sino debemos de traerla escritas en las tablas de nuestros corazones. Y a su nombre. Ay, hermano, ore por mí, ¿qué le pasa? Pues ando medio resfriado. No, si ya pareces hielo, no andas medio resfriado, andas bien resfriado. Y a mí me impresionan los cristianos, hermanos, que duran un mes sin llegar a la iglesia, sin ir a la iglesia, y cuando logran llegar a la iglesia, le dicen, hermano, Padre Cristo, ¿cómo ha estado? Bendecido y en victoria. Y digo, ¿de veras? Y uno que, hermano, se la pasa en las cosas de Dios, batalla, porque sí batallamos, hermano. Y digo, ¿cómo le hará a esta gente?
Tendrán sus paquetes de supervivencia por ahí guardados que no nos hemos dado cuenta. Ya su nombre. A ver. Hermanos, quiero rapidito que pienses. ¿Estarás haciendo algo? Porque toda acción tiene una reacción. La ley de causa y efecto. No, las cosas no suceden por casualidad. O algo estamos haciendo bien o algo estamos haciendo mal. ¿Ya su nombre? ¿Por qué últimamente andas como que no quieres venir a la iglesia? ¿Por qué la Biblia, y cuidado con los que cargan la Biblia nomás cuando vienen al culto? Me gusta mucho cuando el salmista dice en el Salmo 119, verso 97, cuando da una declaración o una exclamación, no está preguntándonos, los signos son de admiración, y dice así el salmista: oh Señor, cuánto amo yo tu ley. Y lo dice: todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque me son eternos. ¿Eso no? Alguien pensará que uno está exagerando. No, hermanos, no es exageración. Puedes llevar una relación muy estrecha con Dios si tan solo te lo propones. Y no esperes llegar a ser como el hermano Julano o el hermano Sultano. Puedes llegar a ser mejores que ellos todavía. Porque esto no tiene límites, hermanos. Pero tú tienes que poner de tu parte el esfuerzo que va a lograr restaurar, si es que andas ahorita un poco débil en tu relación con Dios, de restaurar aquella relación con Dios. Y no contristéis. Se puede contristar el espíritu. No, el espíritu no se contrista, lo contristamos nosotros con nuestras acciones. Solo leer porque Isaías 59, verso 1 en adelante, donde la Biblia declara, hermanos, que nuestros pecados y que nuestras rebeliones son las que han hecho ocultar su rostro y su oído para no oír. ¿No han ustedes oído, hermanos, que ay, hermano, por mí, ¿qué le pasa? Es que yo no sé, siento como que Dios ya no me oye. Pues muy probable que sí. Pero ahora, y si es así, ¿cuál es la causa? Algo estamos haciendo mal, hermano. Pero es como le digo, a nadie nos gusta que nos digan que estamos haciendo mal. Algo con mucho respeto. Yo no sé si tú, por ejemplo, hablas lenguas, interpretas, danzas, que yo no estoy en contra de ello, expresas tu agradecimiento a Dios como lo vayas a expresar, pero no puedes pretender cubrir todo con esas actitudes cuando tu relación con Dios está por los suelos. Perdóname, no es así. De hecho, puedes tener 1000 dones, pero si no tienes los frutos, algo anda mal en tu relación con Dios. Y claro, como dicen por ahí, empezando con el que habla. Y a su nombre. Amén. Empezando con el que habla. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Lo que hay que hacer es, y no, ya no tengo tiempo para lo más, pero si ahorita yo me encuentro en la posición en la que estoy contristando el Espíritu Santo de Dios y no quiero pasar a la etapa de que el Espíritu de Dios se vuelva enemigo y mucho menos caer a la etapa donde vaya a blasfemar contra el Espíritu Santo, tengo que empezar a examinarme, ¿verdad? Y ver qué es lo que yo, en las áreas en las que yo estoy fallando, y cuando las examine, porque saben, hermanos, que un alcohólico que muy difícilmente se quiere aceptar que es alcohólico, le han cambiado de nombre. No, yo no soy alcohólico. Oh, no, entonces soy bebedor social y no, eres alcohólico, no puedes vivir sin eso. Sí, hermano, pero no, tienes una enfermedad, tienes un problema. Sí, cierto, sí, no, yo sé que estoy mal y se la pasa 10 años pensando que está mal, pero nunca hace algo por cambiar. Así pasa con el cristianismo. Y a su nombre. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí han oído más de 5 enseñanzas sobre la mentira, por ejemplo? A ver, levante su mano. Los otros son unos santos, está bien. Hermanos, ¿cuántas veces le dijo el Señor a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela? ¿Cuántas veces le dijo Dios a Abraham, sacrifícame a tu hijo? Y tú tienes más de 5 veces oyendo que no debes echar mentiras y sigues echando mentiras. No, yo sé que es malo, hermano. ¿Cuántos saben que es malo echar mentiras? Pero no hemos hecho cambios en nuestras vidas, hermano.
Es más, las hemos pintado blancas, rositas, piadosas les ponemos otro. Hermano, perdóneme, pero ¿por qué se ha contristado el Espíritu Santo de Dios? Es por las actitudes que muchos de nosotros estamos teniendo incorrectas delante de la presencia de Dios. No podemos pretender, dijo una vez un hermano por ahí, sí, cierto, hermano, no podemos tapar el dedo con un sol. No, hermano, el sol con un dedo. Pero ¿cómo le hacemos la lucha a muchos de nosotros? Le hacemos la lucha. Le dijo Dios a Adán cuando pecó: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde estaba Adán, hermanos? Atrás de un árbol escondido. ¿De veras? ¿Te puedes esconder de la presencia de Dios atrás de un árbol? Hermana, que no sabe la última. No, hermana, ¿qué pasó? Pero que nadie se dé cuenta, ¿eh? De veras nadie se va a dar cuenta, hermano. Que hablas mal de tu hermano, que hablas mal de tu hermana, que hablas mal de tu pastor. ¿Saben cuál es el problema de muchos de nosotros? Y vale más contarme, porque si no ahorita el hermano Víctor me agarre. Que el temor de Dios, porque eso es lo que nos hace a nosotros realmente actuar de la mejor manera, no lo tenemos muy claro en nuestras vidas. El temor de Dios, hermanos, o lo que se conoce como temor de Dios en nuestras vidas, debe ser la plena certeza de saber que existe un ser supremo. Así, sencillo. Existe un ser supremo del cual no nos podemos esconder. Ya su nombre. Mire, póngase de pie porque el tiempo se fue muy rápido. Hay otras cosas muy interesantes sobre hacerse o cómo el espíritu se nos vuelve enemigo. Una etapa muy difícil porque, de hecho, ¿sabían ustedes que Dios se puso muchas veces en contra del pueblo de Israel? De hecho, Él mismo permitió que muchas cosas les pasaran. Israel tuvo que aprender, hermanos, a humillarse, aunque una y otra vez, pero cuando ya llegas a la etapa de la blasfemia contra el Espíritu, que hoy en día lamento mucho, que haya muchas congregaciones donde están hablando, hermanos, están hablando del chicle santo, de la cachetada santa, ¿de qué más están hablando? Del fuego santo, ponen un asador y que, hermanos, perdónenme, hoy se ha metido mucho mugrero dentro de las congregaciones. Lamentablemente, y no solamente el Espíritu Santo se está contristando, hay muchas congregaciones que han echado fuera de sus congregaciones el Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado con eso y entrar a un lugar, porque si no, hermanos, hay mucho que hacer. Hermano Castrita, pásele, hermano Román, en el nombre de Jesús. ¿Qué esas para las iglesias del lobo que defienden, hermanos? Ánimo, adelante, y pues, si no nos vemos aquí, hermanos, con la ayuda del Señor nos vemos por allá en el tercer cielo. Con otros, hermano Román. Y